Bueno, muchas gracias a la gente que se sigue sumando. Si les parece, demos 1 o 2 minutos y ya arrancamos. Hoy vamos a charlar con Fer Matskin. Tincho, ¿querés arrancar presentándolo a Fer? Mientras tanto, damos un tiempito más para que la gente se siga sumando. Dale, cómo no. Bueno, bienvenidas a todas y bienvenidos a todos también. Fer es nuestro Chief Business Officer de las operaciones de Estados Unidos y Canadá. Supervisa la expansión de Globant en su mercado más importante. Está involucrado en la elaboración de la estrategia de la compañía y en la construcción de sus relaciones. Cuenta con 11 años y medio de experiencia en Globant, habiendo ocupado diversos roles estratégicos. Así que bueno, Mer, Fer, bienvenidos y listos para empezar. Gracias, Tincho. Por favor. Bueno, muchas gracias. Dale, Fer. No, la verdad que antes que arranquemos, estoy muy contento, de verdad, muy contento de verdad de que me hayan invitado a participar de este ciclo. Creo que es un ciclo muy importante por los temas tan importantes que cubre y creo que la charla de hoy un poco va a versar sobre eso y también sobre mi experiencia personal en Globant. Y también voy a intentar enseñar un poco, presentar cuáles son mis ideas con respecto al tema y sobre todo de mi experiencia profesional. Bueno, la verdad que estamos nosotros felices de tenerte, Fer, por el cariño que te tenemos, por lo que representás, por tu carrera, tu crecimiento, tu desarrollo profesional y porque sos una persona sumamente accesible, abierta y bueno, los que te conocemos personalmente y te queremos, estamos felices de que participes también de este espacio donde quizá conozcamos un Fer distinto en muchos aspectos, digamos, a quizás la interacción que puede llegar a tener la gente desde lo profesional con vos. Pero para entender ese Fer desde una mirada más holística y más integral. Así que gracias por sumarte a este espacio y felices de verdad de tenerte. Muchas gracias. Y la verdad que me han tocado espacios donde he tenido que dirigir la palabra a grupos de gente en diversos ámbitos, ¿no? Y la verdad que creo que es el más importante que me tocó mucho tiempo y el más complicado, así que estoy muy nervioso, pero también muy contento. Y quería empezar un poco por contar mi historia, que creo que es muy importante a los efectos de lo que vamos a charlar después. Tengo 44 años, nací en Buenos Aires, siempre trabajé en tecnología. A lo largo de mi carrera tuve la suerte de trabajar en lugares muy interesantes. Trabajé en la automotriz Volkswagen, trabajé en la cadena de supermercados Disco, trabajé en Oracle para Telefónica, en algunas compañías más chicas, en Soft Office, una compañía que todavía quiero mucho después de tantos años. Y en el 2009 me sumé a Globant, ¿no? Soy gay, estoy casado desde hace 5 años, estoy en pareja desde hace 17 años. Y digamos, desde lo personal, desde lo familiar, amigos, siempre, digamos, me costó mucho abordar el tema, abrirme, ¿no? Mostrarme tal cual soy, hasta que hace varios años atrás ya pude romper esa barrera y bueno, eso fue muy importante, pero siempre me había quedado pendiente tirar abajo la barrera de la invisibilidad en el ámbito laboral, ¿no? En lo personal ya lo había superado, con amigos, familia de vuelta, eso estaba fantásticamente bien, pero en lo laboral seguía siendo un invisible, digamos, ¿no? Como quien dice. Y la verdad que no se había dado la oportunidad. Yo no estaba preparado, creo que tampoco había encontrado el ámbito adecuado como para poder dar ese paso. Y la verdad que lo encontré en Globant. Hace algunos años atrás, una persona muy querida de esta compañía
se casó, llevó adelante su fiesta de casamiento, Sabina Schneider, me invitó a Mercedes, invitó a mucha gente de Globan, que es como, realmente como una familia, bueno, y la pregunta de Sabina era, bueno, ¿plus one o venís solo? ¿No venís con alguien o venís solo? Y pasaban las semanas y Sabina no tenía ninguna respuesta, porque yo ya estaba listo para hacer algo diferente ahí, ¿no? A lo que había hecho en el pasado, que era ir solo o no ir. Y bueno, Sabina vino a buscarme y me dijo, bueno, vas a venir con Plus One, decime ya, como que hubiera tenido una especie de sexto sentido, ¿no? Y la verdad que generó algo mágico, ¿no? En la charla con ella, que hizo que yo fuera al casamiento de Sabina con Gastón, ¿no? Y tengo todavía en mi mente la colección de caras, ¿no? de, de la gente que me vio, distintos gestos, ¿no? Pero, la gente que compartió ese día conmigo, que fue totalmente maravilloso de punta a punta. Mercedes estuvo ahí, y eso tuvo un impacto en mi vida profesional, también en lo personal, por supuesto, pero en lo profesional muy importante. Creo que el hecho de haber dado ese paso, ¿no? De haberme hecho visible de una manera tan natural y como parte de una cultura tan receptiva, ¿no? Y de un grupo de gente tan abierto, creo que tuvo un impacto muy fuerte y fue de alguna manera como un desbloqueo, ¿no? De un montón de cosas en lo profesional, un desbloqueo de un potencial, de un montón de cosas, de creatividad, de animarse a otro tipo de cosas que por ahí antes uno no se animaba, de hablar frente a sus equipos de otra manera, ¿no? Con otro nivel de apertura. Y también me parece que construir una relación mucho más honesta, por supuesto, ¿no? Con la gente con la que uno trabaja en el día a día. Yo no estaba siendo honesto con la gente con la que trabajaba, porque no me estaba mostrando tal cual era, y porque no estaba contando la historia de mi vida tal cual era, tal cual yo la vivía. Era una situación durante muchos años que en ese momento quizás no la vivía complicada porque no era consciente de lo diferente que serían las cosas si yo diera ese paso, ¿no? y cambiara. Entonces, a partir de ese momento es que, bueno, se convirtió todo en una relación muy distinta con los equipos de trabajo, y por supuesto que toda la compañía, para toda la compañía fue totalmente natural, como lo es con cualquier miembro de una diversidad socio-sexual o de género, que es distinta, que viene de una perspectiva diferente, o que tiene diferencias, ¿no? Digamos, básicamente. Eh, la verdad que Globan siempre generó ese espacio y yo pude aprovecharlo. Y yo creo que, ¿por qué me tomo el tiempo de contar mi historia personal así resumida? ¿No? No porque quiera que sea demasiado original o distinta a la que hayamos escuchado, pero me parece que hay algo que tenemos todos, a veces, de pensar en las diversidades, ¿no? con las que trabajamos, con las que nos relacionamos día a día, digo, diversidades sexuales, sociales, de género. Uno me parece que tiende a homogeneizar la imagen del otro, ¿no? Tiende a pensar que los gays son todos iguales, que las lesbianas son todos iguales, que cualquier diversidad comparte una historia, y eso no es así. Cada uno de nosotros tiene una historia muy distinta, y creo que está en nosotros como líderes, y ya empezamos a hablar de temas que quería tocar con Mer. Creo que tenemos como responsabilidad sostener el valor de esa diferencia, ¿no? En cada una de esas diversidades en el día a día. Perdón, te estaba escuchando atentamente, y Fer, una cosa que vos comentabas y cuando charlábamos también en la previa, me decías el impacto que tuvo esto liberador y cómo potenció también tu carrera, seguramente liberador en lo personal, pero también
cómo esto empezó a potenciar tu carrera profesional también, y hay como una consonancia entre este momento. Sí, 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 hay una consonancia total. Yo creo que uno de los aspectos que yo creo que me ha ayudado a avanzar en mi carrera profesional fue la habilidad de armar equipos de trabajo, ¿no? O sea, o por lo menos siempre es lo que me dicen, que soy bueno armando equipos, básicamente. Entonces, me parece que es muy difícil construir una relación honesta, de confianza, que es tan importante, tan fundamental en un equipo de trabajo. Cuando uno no es capaz de mostrarse a los demás tal cual es, no es capaz de compartir su vida, digamos, ¿no? con los demás. Entonces yo creo que definitivamente había un bloqueo ahí, en esa falta de apertura, en esa invisibilidad, que derivaba en una falta de honestidad, digamos, en un punto, ¿no? Porque uno no era honesto, ¿no? O sea, yo no era honesto, no contaba todo lo que sentía, todo lo que me pasaba, todo lo que vivía, ni siquiera era honesto en traerlo a Gastón, a mi vida, digamos, pública, ¿no? Y ahora el hecho que esté en este evento tan importante, hablando a esta audiencia y compartiendo mi experiencia, creo que es parte de ese aprendizaje. Qué lindo, Fer. Bueno, me encanta lo que compartiste y también te agradezco porque sé que es un espacio, una cosa es hablar con una audiencia sobre trabajo, sobre estrategia de venta, otra cosa es hablar sobre esto que es mirarse tan profundamente a uno y compartir la propia historia, así que te agradezco la valentía y la generosidad para contarlo también y compartirlo con mucha gente que quizás algunos te conocen y muchos otros no. Fer, y hablemos un poco del valor de la diversidad, una de las cosas que vos acabás de traer sobre la mesa, el liderazgo, la importancia que tiene la construcción, o lo que vos, digamos, el valor que le encontraste a la diversidad en la construcción de estos equipos multidisciplinarios, y qué pasa cuando hay diversidad en los equipos. ¿Cómo describirías ese valor, no? Yo creo que los equipos, el concepto de equipo multidisciplinario, creo que hoy por hoy es algo que se da por sentado, ¿no? Creo que es un concepto que quedó un poco desactualizado. Yo creo que la nueva versión del equipo multidisciplinario es el equipo diverso. Y es un valor importantísimo en sí. No por un tema de postura, no por un tema de correctitud política, no por un tema de tokenismo, como dicen algunos, de mostrar. Me parece que es un valor inherente al equipo. ¿Por qué? Porque te permite construir soluciones más creativas a los problemas, te permite comunicarte mejor con los clientes, creo que te permite mostrar otro tipo de valor, que es lo que desde nuestro trabajo, que es un trabajo creativo, ¿no? El desarrollo del software es realmente pura creatividad en todos los niveles. Entonces me parece que tener equipos que tengan esta diversidad, ¿no? Que vengan de diferentes lugares, con diferentes vivencias, me parece que te permite a vos sacar lo mejor, las soluciones más creativas, más innovadoras y las mejores experiencias para nuestros clientes, que es en última instancia lo que estamos buscando, ¿no? Creo que esos equipos diversos, no, o sea, el primer paso es generar los espacios para poder armarlos, ¿no? O sea, por supuesto, tener esa diversidad. Eso es fundamental. Y el segundo paso es generar estructuras que sostengan la diferencia, o sea, que generen ámbitos de no agresión, ámbitos de escucha activa, ámbitos de incorporación de la diferencia del otro, no de la tolerancia, no de la concertación, sino espacios donde uno realmente pueda vivir con la diferencia, ¿no? Inclusive incorporarla como parte de la perspectiva propia del mundo. Yo creo que el objetivo que tenemos como líderes
y como armadores de equipos, como decía antes, en todos los niveles, ¿no? Del mundo corporativo, del mundo público, de sociedades, de los colegios. Yo creo que la responsabilidad más importante que tenemos es generar estructuras que sean soporte de estos equipos diversos. Generar estructuras de empoderamiento de equipos diversos. Y en última instancia, generar también como esta cultura en la cual no es que las diversidades socioculturales y de género tienen que adaptarse a nuestras estructuras. No se trata de eso. Si estamos encarándola de esa manera, no, yo creo que es incorrecto. Yo creo que nosotros tenemos que generar ámbitos donde esas estructuras y donde esa cultura en última instancia se adapte a la diversidad. Porque esa es la única manera de sostener la diferencia y esa es la única manera de realmente vivir toda la potencia de la diversidad. Fer, lo que decís es básicamente que las organizaciones debemos ser cada vez más adaptativas y estar más atentas a la pluralidad, ¿no? A todo lo que convive dentro de una organización. Digo, desde el lugar desde nuestros orígenes, que son diversos, de donde venimos, desde el lugar a donde nos formamos, desde las opiniones que tenemos, desde cómo sentimos, cómo vivimos, cómo amamos, qué creemos. Lo que exige es organizaciones mucho más adaptativas para que todo esto pueda convivir más armónicamente y sin tener que, me gustó esto que decías respecto de la diferencia entre la tolerancia, ¿no? Como que muchas veces nos enseñaron que tenemos que ser más tolerantes. Y lo que vos estás diciendo es mucho más que tolerancia. Es justamente lo contrario. Es sostener la diferencia en el otro. Yo creo que sin dudas hay una visión hegemónica, ¿no? Hay una visión hegemónica de género, hay una visión hegemónica de la sociedad que tiende a suprimir la diferencia, ¿no? Tiende a homogeneizarla, tiende a minimizarla a algo que sea tolerable, ¿no? Entonces eso es como esa voz hegemónica, de alguna manera, esa posición hegemónica triunfa si logra suprimir esa diferencia y triunfa si logra hacernos todos iguales, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad nuestra es lo contrario, justamente. Es generar espacios donde esas diferencias se hagan más visibles, no se hagan menos visibles, se hagan más únicas, no se parezcan más a la visión que tenemos de un heterosexual, de un homosexual, de una lesbiana, de cualquier diversidad, de una mujer, ¿no? O sea, pues la visión hegemónica de una mujer en un entorno corporativo, en un colegio, en una sociedad. Yo creo que el otro día charlando con Emiliano Litardo, que después le voy a agradecer y voy a pasar sus créditos, él me decía, si una persona travesti entra a un trabajo, ¿no? A una compañía, entonces esa persona travesti tiene que adaptarse a esa compañía. Ahora, si 100 travestis entran a una compañía, entonces la compañía tiene que adaptarse a esa diferencia. Entonces yo creo que, y seguro no estoy contando tan bien como lo contaría él, pero creo que el concepto es ese de justamente sostener esa diferencia, ¿no? Lo que decías de organizaciones adaptativas tiene un poco que ver con eso, ¿no? Organizaciones, estructuras, ámbitos de no agresión, ámbitos de escucha activa del otro, ¿sí? Ámbitos de entender la vivencia del otro. Eso yo creo que es el tipo de ámbito y el tipo de reflejo, digamos, ¿no? De alguna manera que tenemos que generar nuestros equipos, empezando por nosotros mismos, ¿no? Como ejemplo.
Sí, por eso me parece tan importante y tan valiente esto que decís de contar, de mostrarnos cómo somos, tal cual somos, de contar, de poder contar la posibilidad de poder contar toda nuestra historia, ¿no? De no tener que ocultar pedazos de quiénes somos. eh, y definitivamente, con respecto a esto que comentás, pensaba al ejemplo que dabas, ¿no? O sea, cómo una organización tiene que aprender a adaptarse bueno, a que quizás el usuario de una persona hoy pueda ser uno y mañana pueda representar ese nombre y apellido, pueda representar otro género, porque hay una identidad distinta y tenemos que poder, no sé, toda la organización tiene que poder orientarse en función de eso, ¿no? De que quizá el nombre y apellido del DNI o del documento de identidad de la persona hoy es uno y mañana puede ser otro, y todo lo que eso nos representa a las organizaciones. Yo recuerdo la primera vez que nos tocó lidiar con una situación de estas, no sabíamos cómo hacer, había un montón de gente copiada en el correo tratando de encontrarle una solución que fuera, que hiciera sentir más cómoda a la persona, ¿no? A veces no sabemos cómo, y definitivamente la tercera, la cuarta o la quinta, ya sabemos cómo hacerlo, y es mucho más fácil, y a eso me parece que viene el ejemplo que dabas bastante bien, ¿no? Ujú. Yo creo, también creo que hay para llegar a esas situaciones por las cuales no estamos acostumbrados a pasar y a lidiar, yo creo que también hay un tema eh, de construcción, ¿no? Que hay que hacer de cómo uno llegó hasta el lugar donde está, cada uno de nosotros, y cómo vamos a hacer para generar oportunidades para otros. Exacto. Y esa deconstrucción tiene que ver también con ser muy consciente de cuáles son los privilegios que uno tiene, ¿no? Privilegios entre comillas, pero no tanto. Privilegios por pertenecer a cierta hegemonía, ¿no? Por ser hombre en un entorno corporativo, o por ser heterosexual, o por lo que sea. Yo creo que cada uno de nosotros tiene alguno de esos privilegios. Entonces hay que cuestionárselos constantemente. Y eso va a generar de alguna manera una desconstrucción de cuál es el ideal que uno tiene de uno mismo y cómo llegó hasta donde está. Y también va a permitir cuestionarse y tomar decisiones que sean más inclusivas, ¿no? Y que generen oportunidades para diversidades y que permitan armar estos equipos que decía antes de multidiversidad, ¿no? Fer, y pensaba también en esto que decías de oportunidades. ¿Qué instancias en tu carrera profesional te marcaron? ¿Quiénes te dieron oportunidades, de estas oportunidades que estás hablando? ¿Quiénes te mentorearon? ¿Qué aprendiste en este trayecto que después tratás de volcar también a tus equipos y en tu liderazgo, ¿no? Sabemos que sos un líder eh, muy cercano con la gente, muy empático, siempre con una mirada, eh, me parece que va más allá de lo estrictamente necesario. Entonces, ¿quiénes te ayudaron a ser el líder que sos también, no? Mira, yo creo que uno todo se cruza, ¿no? Lo personal con lo laboral. Pero hablando estrictamente de lo laboral y de lo profesional, yo creo que uno es, de alguna manera, el resultado de todos los jefes que fue teniendo y también compañeros de trabajo, ¿no? A lo largo de su carrera. Y uno toma de cada uno de la gente con la que trabajó cosas y esto me pasa a mí en lo personal, que es muy gracioso. Uno toma cosas que hay que hacer y toma cosas que no tiene que hacer. Pero sin embargo, las cosas que no tiene que hacer a veces te pegan igual. Y uno las hace y te das cuenta en ese momento que es influencia de un mal jefe que tuviste. Pero hablando positivamente, yo De creo que... formación profesional, decís vos. Sí, tal cual. Yo creo que hablando positivamente, o sea, en todos los trabajos donde estuve, digamos, me han influenciado muchísimo. Mi primer trabajo es Soft Office, una consultora muy chiquita con la que empecé mi carrera hace 20 años. Creo que me enseñó a estar cerca del cliente, me enseñó
a resolver problemas complejos, me enseñó nada, empezar a trabajar en un ámbito, digamos, corporativo, entre comillas. Creo que en Volkswagen también aprendí un montón de cosas, hice un grupo de amigos muy fuerte, o sea, con quienes me sigo hablando, pero definitivamente, o sea, sin duda que la influencia más fuerte vino de Globant de estos últimos 11 años, ¿no? De toda la gente con la que tuve la suerte de trabajar, a la que reporté, gente que reportó a mí, pares, me han influenciado de diversa manera, me han enseñado a manejar mejor un equipo, me han enseñado, como decías vos, a escuchar de forma más activa, me han enseñado a no perder la humildad, que yo creo que es fundamental en un líder que quiere ser distinto, y yo quiero ser distinto. Yo todos los días me cuestiono si estoy en el lugar que tengo que estar, ¿no? Si me lo gané, si tengo todas las cualidades que tengo que tener, si voy a poder con todo lo que tengo que hacer. Yo me lo cuestiono todos los días, constantemente. A veces también, digamos, mis equipos sufren un poco de eso porque también yo lo cuestiono a ellos, ¿no? Pero bueno, principalmente me lo cuestiono a mí. Me parece que también Globant me enseñó a no aceptar el status quo en ningún aspecto como algo que tiene que permanecer. Me parece que por definición está para cambiarse y está para hacerse mejor. Yo creo que eso fue una de las cosas más importantes. Yo creo que en los trabajos anteriores yo venía con una perspectiva de las cosas más de mantener en el tiempo, ¿no? Que de estar constantemente buscando formas de ser innovador y de ser disruptivo. Y que yo creo que Globant me enseñó, y no está en mi naturaleza. Globant me enseñó eso. Globant me enseñó a buscar la excelencia en cada cosa que hago, en cada decisión que tomamos, en cada charla con el cliente, en cada charla con los equipos, en cada presentación interna. Me enseñó a pensar qué tendría que haber hecho distinto, qué tendría que haber hecho mejor. Y es algo que yo transmito mucho a mis equipos. Y me dicen, pero si no fue bien, ¿por qué? Pero hay que aprender de cada cosa, de cada interacción, ¿no? De cada experiencia hay que aprender y hay que tomar lo que tenemos que tomar para ser mejores en la siguiente oportunidad. Fer, a todos los aspectos de la diversidad que mencionaste, vos te animaste a ir un paso más también, que es mudarte a otro país y tener hoy la máxima responsabilidad en otro contexto cultural que te resulta ajeno, desafiante, donde la vara siempre está muy, muy, muy arriba, en todo el sentido de la palabra, digamos, en toda la connotación de la palabra. ¿Cómo fue esa experiencia también desde lo personal de llegar a otro país a desembarcar y hoy a tener la máxima responsabilidad, también con respecto al crecimiento de Globant y a todo lo que implica tu posición, ¿no? Contanos un poco eso desde lo cultural, ¿cómo fue? Y mira, fue complicado. Fue complicado, porque fueron muchas cosas a la vez. Yo te diría que, o sea, lo que es aterrizar en un país como Estados Unidos y establecer nuestra vida no fue lo más complicado de todo. Eso con mucha ayuda, digamos, lo fuimos resolviendo bastante bien. Pero creo que, bueno, lidiar con otra cultura requiere un tiempo de aprendizaje. Y uno está muy expuesto, ¿no? Todo el tiempo. Está expuesto frente a clientes, está expuesto frente a colegas locales, a equipos que tienen otra escala de valores, otra cultura, otro recorrido. Entonces fue difícil, pero fue muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo creo que de alguna manera también la responsabilidad adicional que nos cae a la gente que trabajamos para Globant fuera de Latinoamérica, más cerca del cliente de alguna manera, es como en cuanto a lo que es equipos locales y cultura y darle como esa impronta local a la cultura Globant, creo que tenemos la responsabilidad adicional de ser como un puente, ¿no? Entre alguien que vive la cultura de la compañía, que
que la entiende desde sus inicios prácticamente, que fue parte de ella durante tanto tiempo, y construir algo más local, ¿no? Porque no va a ser lo mismo, no va a ser totalmente distinto, pero tampoco va a ser igual, porque tiene que ser esa cultura y esas estructuras, como decíamos antes, tienen que ser respetuosas de la cultura local, tienen que ser respetuosas de la escala de valores local, tiene que ser inclusiva también desde todo punto de vista, más que nunca, ¿no? Para que la compañía pueda crecer, pueda ser más global, pueda incorporar diferentes perspectivas también localmente, cerca de los clientes. Así que fue un recorrido muy enriquecedor y te diría que fue como relocarse a dos países distintos, porque primero viví en la costa oeste y hace pocos meses me mudé a la costa este de Estados Unidos, que son prácticamente, en términos culturales, son dos países distintos, ¿no? Entonces fueron como dos relocaciones. Pero estoy muy contento porque creo que es la pincelada, digamos, que me faltaba como para poder tener una visión más holística del mercado de Estados Unidos, que es tan importante para Globant. Ahora tenemos la responsabilidad adicional de llevar el equipo local hacia adelante, ¿no? De impulsar esta agenda que es tan importante para Globant, esta agenda de diversidad e inclusión, de impulsarla localmente, con todo lo que eso implica, ¿no? Con escala de valores particular, con cierta sensibilidad particular también, en costa oeste, en costa este. Entonces, todo ese viaje, digamos, es súper, súper enriquecedor, es interesante y tenemos muchísimo por hacer acá. Fer, y algo que hemos hablado también es cómo la vara de diversidad e inclusión, digamos, en otra cultura, y en este caso en una cultura que ha sido muy punta de lanza, la cultura americana, ¿no? Muy punta de lanza en términos de diversidad e inclusión, cómo está en otro lugar, ¿no? Y el aprendizaje, el desafío, el aprendizaje que esto nos genera, sobre todo en las organizaciones que somos multiculturales como nosotros, que estamos en 17 países y empiezan a convivir distintas culturas, cómo Estados Unidos nos pone la vara muy arriba en términos de diversidad e inclusión y ¿cómo lo ves vos a esto? Yo no te diría que la pone arriba, yo te diría que la pone en otro lugar. La pone en un lugar distinto para nosotros. Y entender ese lugar donde esté esa vara implica un montón de cosas, ¿no? Implica entender la idiosincrasia local, implica entender las sensibilidades, implica entender qué significa diversidad en Estados Unidos, qué significa diversidad en la costa oeste, en la costa este, en el centro de Estados Unidos, porque no tiene el mismo significado. Y después que uno tiene ese entendimiento, entiende dónde está puesta esa vara, cómo construir. Y es un desafío muy importante para Globant, es un desafío importante para mí en lo personal, que yo también estoy aprendiendo, digamos, ¿no? Que yo creo que estamos todos un poco aprendiendo cómo construir esto. No hay un manual, no hay décadas de experiencia, hay décadas de retraso, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos ahora es, después de todo lo que dije, es, bueno, cómo compensamos, ¿no? Esos años y años de retraso en incorporar más mujeres en lugares de toma de posiciones, en dar más oportunidades a diversidades, como dije antes, socioculturales, de género. Me parece que hay que entender dónde está esa vara y trabajar con los equipos locales que nos están enseñando constantemente, ¿no? Sobre eso. Sí, y otra cosa que me imagino que debe haber sido un desafío es salir del headquarter de Globant, que estaba basado en Argentina, en un lugar que vos conocías, que te resultaba familiar, donde estabas, te conocían también, y era un vincularse, digamos, una construcción de vínculos que ya estaba realizada, a ir a arrancar en un lugar que quizá, digamos, la toma de decisiones se fue ampliando muchísimo, especialmente en los últimos años, pero quizá en un principio estaba muy establecida en un lugar. Creo que algo que ha cambiado y que también tiene que ver, sobre todo con la inclusión,
es cuando esa toma de decisiones se va distribuyendo, y hay muchas mesas de toma de decisiones, y esas decisiones se toman desde distintos lugares, con distintas miradas, con un entendimiento mucho más cercano de lo que está ocurriendo en el lugar, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves también, o cómo lo experimentaste sobre todo? Mirá, eso es, te diría que desde el día que entré a Globant, allá en abril de 2009, creo que cerca de la misma fecha que entraste vos, Mer, lo reconocí como un valor muy distintivo de la cultura de Globant, desde el principio. Inclusive, antes de tener esta agenda tan importante, ¿no?, estratégica de diversidad e inclusión, yo creo que la toma descentralizada de decisiones y el empoderamiento de cada uno de los equipos de la compañía en todos los niveles es un valor de la cultura que siempre estuvo presente. Ese valor es se vuelve más relevante que nunca a medida que la compañía crece, a medida que la compañía se hace más global, a medida que la compañía necesita diferenciarse de otras compañías que dicen que hacen lo mismo que nosotros, pero también se hace súper importante a la hora de darle voz a diversidades locales, ¿no? De darle voz a equipos en cada uno de los países del mundo donde la compañía está presente y donde se opta por establecer, como vos decías, estructuras descentralizadas y de empoderamiento local en lugar de una estructura más de command and control, como dicen, ¿no? Que se decide todo en un lugar centralizado y después cada uno de los equipos de alguna manera replica eso. Eso no. Y te digo que ese valor cultural que es tan importante también trae problemas, porque hay que lidiar con mucho más, con discusiones, hay que buscar el consenso constantemente. En cada uno de los niveles donde estamos se busca consenso, no se busca imponer una visión por sobre los demás. Y son muy raras las oportunidades en las cuales yo tomé parte de la toma de una decisión importante, o vi gente tomar decisiones muy importantes en la compañía, que venían de una persona. Siempre son discusiones afiebradas, muchas veces, pasionales, discusiones de equipo, en todos los casos, disenso, formas distintas de ver las cosas. Y por supuesto, mucha responsabilidad después sobre la toma de decisión, por supuesto, como somos todos, ¿no? Tomamos responsabilidad de los resultados. Pero, de vuelta, eso se torna tan importante a la hora de tomar decisiones locales y de tener esa sensibilidad sobre qué significa ser diverso e inclusivo en Estados Unidos, que te digo que no es lo mismo el concepto en Seattle, que en New York, que en San Francisco, que en Dallas, que en Raleigh, en cualquiera de las ubicaciones donde estamos, ¿no? Bueno, está buenísimo todo lo que compartiste, Fer. Y además creo que hemos ido cubriendo desde tu historia personal los desafíos, etcétera. Acá hay preguntas para hacerte, así que voy a arrancar ya con las preguntas. Bueno, dicen, hermoso, inspirador escucharte, construir relaciones sinceras nos hace brillar mejor. Uy, justo, a ver, acá está. Mi pregunta, ¿tenías planeada la carrera como la desarrollaste o a raíz de esta libertad pudiste soñar más? No tenía planeado para nada, absolutamente, estar viviendo en otro país, mucho menos haber llegado a la posición que llegué. Creo que se fue dando. Sí, siempre, digamos, hay, por supuesto, características personales que a uno lo llevan en la vida en ciertas direcciones, ¿no? Y yo creo que una de las características personales que yo tengo es que siempre estoy buscando qué voy a hacer después. Siempre estoy queriendo estar, digamos, mejor que antes, ¿no? Mejor profesionalmente, mejor en lo laboral, mejor en la vida, dentro de mis posibilidades. Entonces siempre cuando me dieron una responsabilidad, siempre traté de ejecutarla lo mejor posible pensando en qué iba a venir después, ¿no? Nunca me quedé muy contento con lo que había logrado. Siempre estaba pensando en lo que venía. No digo que esta sea una virtud o un defecto, es como vine de fábrica. Es lo que hay.
es lo que hay, tal cual. Pero creo que definitivamente hacerme visible en el trabajo aceleró eso, ¿no? Sin dudas. Y me acercó a la gente, me acercó a mis padres, me acercó a mis equipos de trabajo, me acercó a la gente a la que reportaba. Creo que fue muy divertido, además. Bueno, buenísimo. Acá preguntan, que me parece... Ay. Es muy emocionante escuchar tu historia en primera persona, subrayo tu comentario de no ser tolerante, sino de escucha, de generar estructuras de soporte y empoderamiento. ¿En qué cambió tu mirada a la hora de encarar proyectos? ¿Proyectos personales o proyectos laborales? Vamos a responder por los dos, voy a intentar. Proyectos personales, yo creo que lo que cambió a la hora de encarar los proyectos es que creo que fui capaz de ponerme metas más complicadas y de ponerme de alguna manera, en el buen sentido, más ambicioso con lo que quería lograr después de lograr derribar esas barreras, ¿no? Creo que uno es como que derriba esas barreras y se siente más capaz, ¿no? De hacer más cosas. En lo profesional y en lo laboral, creo que a lo que me llevó todo esto es también a tratar de, en la medida de lo que puedo, de generar ejemplos para los demás con las cosas que yo creo que son valiosas y son buenas. A veces puedo estar equivocado también, pero bueno, estoy en un lugar de mucha exposición, entonces trato de generar ejemplos positivos, ¿no? Y uno de esos ejemplos positivos que trato de generar todo el tiempo es cómo vamos a dar oportunidades a esas diversidades con las cuales tenemos retraso, ¿no? En el tiempo. Y después que damos esas oportunidades, ¿cómo vamos a asegurarnos que sean exitosas, ¿no? Y como dije al principio, ¿cómo vamos a construir estructuras que sean receptivas, estructuras que tengan escucha activa, que descarten la agresión, que resalten la diferencia, ¿no? Yo creo que en lo que es profesionalmente, ahí es donde puse el foco. Bueno, hay muchos agradecimientos, muchas cosas lindas que te dicen, Fer. Gracias por compartir, muy inspirador, un placer escucharte. Me encantó esta parte, no sé cuál era la parte, pero hay una parte que me encantó. Nada, todos comentarios sumamente lindos. Destaco tu simpleza para abordar temas tan complejos. Qué importante lo que mencionas, no solo reconocer, sino respetar esa diversidad como base fundamental para lograr el potencial de un equipo. ¿Cómo lograr trascender este tipo de cultura de los pequeños espacios a la organización entera, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que vos estás contando respecto a la responsabilidad que tenemos de comprometernos con la diversidad desde la perspectiva de la organización, pero generando impacto y cambio donde lo podemos generar. Y la suma de esos cambios irá de las que somos responsables todos, pues todos co-creamos una organización. ¿No? Somos responsables todos en las decisiones que tomamos, en el lenguaje que utilizamos, en la forma en la que encaramos los proyectos, la priorización de esos proyectos. Creo que todo eso habla de la organización, ¿no? Sí, y te agregaría a lo que dijiste, Mer, Sí. La forma más efectiva que conozco de generar cambios, ¿no? en la forma de operar de los equipos es con ejemplos positivos. Creo que alguna vez lo escuché a Martín decir que la cultura es como un juego de imitación, ¿no? Y es muy cierto. Yo creo que generar ejemplos positivos de lo que uno quiere lograr y lo que uno espera en sus equipos, y también, por supuesto, prestar atención a los ejemplos positivos de los demás, ¿no? E incorporarlos. Yo creo que es la mejor forma de generar ese cambio. Si somos capaces de articularlo, de explicarlo, pero no somos capaces de mostrarle a los demás cómo lo hacemos nosotros mismos y cómo generamos cambios positivos, entonces no podemos llegar a nada. Creo que sortear esa diferencia entre lo que uno dice y lo que quiere lograr y cómo va
generando pequeños cambios todos los días es fundamental, porque después hay un efecto multiplicador, ¿no? Sobre todo en todos los niveles de la organización, pero con mayor responsabilidad todavía en los que estamos en niveles de liderazgo frente a mucha gente. Sí, y además representás a la organización frente a los clientes, o sea, menuda responsabilidad, ¿no? No solo de cara al liderazgo, sino cuando la gente te mira y te escucha y te ve accionar, ve a Globant accionar. No, no te ve a vos, a Fernando Matskin, sino, digo, ve más allá de Fer Matskin. Totalmente. Pero bueno, o sea, Globant somos personas, ¿no? O sea, Globant está compuesto por nosotros. Y no somos todos iguales, ¿no? Claro, y cada uno tiene una interpretación de lo que es Globant y de la cultura, bastante similar, ¿no? Por eso es que nos entendemos. Pero cada uno tiene su interpretación. Entonces, desde esa interpretación, desde ese lugar, tenemos que, como vos dijiste, actuar positivamente, somos la voz de la compañía, ¿no? Frente a los clientes, en cada cosa que decimos, en cada decisión que tomamos, en cada ejemplo que damos. Y me parece súper importante también hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de Globant, cómo estamos generando la cultura que viene de Globant, ¿no? Cómo la evolucionamos. Te quiero compartir dos cosas que me parece que están muy buenas que compartieron acá. Soy Glover desde hace poco, soy de GA y me encanta escuchar estas historias tan inspiradoras y motivadoras. Coincido plenamente en que siempre, pero siempre las personas están primero, lo llevo en mi esencia para lograr mejores equipos y profesionales. Felicitaciones, siempre ser nosotros mismos. Be you. Y hay otro comentario muy lindo, mis respetos a la historia y a tu experiencia, me motiva a seguir adelante, me motiva a seguir manteniendo la cabeza en alto y a seguir esforzándome en mis metas. Bueno, hay muchas cosas lindas, hay dos preguntas que te quiero hacer que están acá compartidas, que es, ¿qué es lo que más te dejó este año de cambios por la pandemia? ¿Qué me dejó? Digamos, yo creo que me enseñó a intentar construir relaciones con clientes y con compañeros de trabajo en forma virtual. Eso es todo un aprendizaje. Cómo armar una relación sin haberse visto nunca la cara, ¿no? Sin haberse visto en persona. Y estuve en reuniones donde inversores, ¿no? Me preguntaban, digamos, inversores de Globant o potenciales inversores me preguntaban, bueno, pero ¿cómo hacen ahora para poder hablar con los clientes, para poder hablar con los equipos de trabajo, para poder establecer nuevas relaciones? Y yo le digo, mirá, la verdad que al principio fue un poco difícil, pero ahora pensé en lo siguiente. En cada reunión que vos tenés con un cliente, te invitan a su casa. ¿Cuándo sucedía eso antes del COVID? Que vos podías entrar a la casa de tu cliente en la primera reunión y ver a los hijos corriendo por detrás, escuchar al perro ladrar, ver si tenía atrás un piano, una guitarra, un cuadro que tenía. Ustedes ahora ya, la gente que no me conocía antes ya ve dónde vivo, ve cuál es mi... Sabe que tocas dos instrumentos. Sabe que todo, o por lo menos están de adornos. Entonces yo creo que el aprendizaje que me dejó, o por lo menos que nos forzó a tomar, es cómo relacionarnos con la gente sin vernos en persona, básicamente, ¿no? Y creo que lo otro que me dejó, de alguna manera, creo que seteó el terreno al mismo nivel para todos, sin importar dónde estamos. Hoy siempre, digamos, va a haber una tendencia natural, por supuesto, a relacionarse más con el que tiene uno al lado, o con el que tiene en la misma oficina, que con el que está en otro país. COVID, de alguna manera, niveló el terreno para todo. Entonces yo sé que hoy puedo tener una reunión, antes también podía, pero esto como que lo aceleró, ¿no? Aprieto dos teclas y puedo estar hablando con Mercedes, aprieto dos teclas, puedo estar hablando con Martín, o puedo generar reuniones con gente que por ahí antes era difícil juntar, sin que nadie viaje, en diferentes partes del mundo. Yo creo que ese fue un aprendizaje también positivo. Total, absolutamente. Aprendimos que la cosa es más fácil de la que creíamos en el sentido de estar cerca. A mí me impresiona,
sobre todo, por ejemplo, gente que se ha incorporado como la gente de GA a Globant a la distancia sin conocernos, sin palpar una oficina de Globant, o los nuevos Glovers que se suman en contexto de pandemia, ¿no? Y entonces construyen la percepción desde lo que llaman el olfato digital o la visión digital, que es, no, igual nos construimos una percepción de la gente, de la casa de cada uno, de lo que hay detrás en el fondo, de, como vos dijiste, una percepción quizá mucho más humana en el sentido de vulnerable, es lo que hay, ladró el perro, el chico entró, me tocó el timbre, llegó el carrito del supermercado y tengo que atender. Creo que nos ha puesto más de manifiesto tal cual como somos, ¿no? Sí, En todo sentido. totalmente. Acá hay otra pregunta que me parece que está muy buena. Dice, ¿qué estrategia, manera o clave recomiendas para hacerse visible en Globant? Es decir, visible con mayúscula, trabajando en una multinacional que emplea tantas, pero tantas personas talentosas, inteligentes y comprometidas, así como nos consideramos a nosotros mismos. La verdad que no sé cuál es la estrategia. No fue muy fácil para mí. Se dieron ciertas condiciones y yo tuve la suerte de tener gente como Mercedes o como Sabina o como un montón de gente muy, muy buena, muy abierta y muy cariñosa que facilitó que eso sucediera. No te puedo responder cómo tenés que hacerlo. Yo te diría, buscá esa gente dentro de tu equipo, que seguro la tenés, porque Globant está lleno. Buscá esa gente, acércate y habla. O esperá que alguien se case, como hice yo. O algún cumpleaños o algún evento. Eh, pero yo te diría que, o sea, si es que realmente te querés hacer visible, vas a encontrar un entorno totalmente abierto, receptivo y preparado para eso. Y después que lo hagas, vas a estar mucho más cómodo, cómoda, vas a estar mejor y vas a tener, como dije antes, ¿no? Una relación más honesta con el equipo. Fer, y acá pregunta una fan tuya que se llama Sabina Schneider. Ah, no ¿Dónde la te gustó conozco. vivir más? ¿Qué dice? ¿Dónde te gustó vivir más? Eh, yo en Argentina era muy feliz, estábamos muy bien en Argentina, con lo cual la decisión de irnos de Argentina respondía principalmente a estas ganas de querer hacer más o querer hacer las cosas distintas o de experimentar otras cosas, con lo cual yo era muy feliz en Argentina. Y me encantaba donde vivíamos con Gastón, en Belgrano, estábamos muy bien. Pero bueno, en Estados Unidos estamos muy contentos también. Yo diría que en California fue el lugar donde me pareció más lindo todo, ¿no? Acá lo que pasa es que nosotros nos mudamos a la otra costa y al poco tiempo arrancó COVID. Entonces, no te puedo decir que digamos que estoy comparando, ¿no? En igualdad de condiciones. Total. Pero acá hay dos preguntas que me parece que están muy buenas también para preguntar. Hay muchas preguntas. ¿Podrías comentarnos de cómo afrontaste una situación crítica con algún cliente, las lecciones que aprendiste de ese episodio? Como Glover me gustaría ampliar mi visión de servicio al cliente y de hecho al compartir tu experiencia nos sirve muchísimo a todos. ¿Alguna situación complicada con un cliente? No tuve ninguna. La verdad que no sé qué ejemplo te puedo dar. Tuve situaciones complicadas de todo tipo, o sea, de demoras en proyectos, equipos que se habían comprometido con cierto entregable, con cierta estimación y no pudieron afrontarla. En ese tipo de casos, lo que yo hago personalmente, y es algo que aprendí también, adquirí de la cultura de Globant, es priorizar siempre, priorizar siempre el cliente, ¿no? O sea, en ese momento dejas de lado los números, dejas de lado
el esfuerzo que haya que hacerse, dejas de lado todo y te enfocás en reparar esa situación. Y traes a todos a la mesa, alineas todos los recursos de la organización que hagan falta para poder reparar esa situación. Porque doy esto como ejemplo, ¿no? Pero en general, en mi experiencia, siempre me sucedió que cuando tuvimos alguna crisis de un proyecto atrasado o de alguna expectativa del cliente no cumplida, o muchas veces crisis del lado del cliente, ¿no? Que requieren que uno se adapte, COVID, por ejemplo. Me parece que cuando uno encara esas situaciones con profesionalismo, con honestidad y con el sentido de urgencia que la situación tiene, me parece que sale del otro lado de la crisis mucho más fuerte de la que entró. De hecho, en mi experiencia, yo he tenido mejores relaciones con clientes, más exitosas, ¿no? Que han crecido y que se han mantenido en el tiempo. Cuando hemos pasado durante esas crisis y las hemos resuelto, que cuando la relación era más irrelevante, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esos casos, la relación tiende a estancarse o peor. Pero cuando sos relevante para el cliente y cuando estás manejando alguna parte de la operación que tiene mucho impacto en su negocio, entonces vas a tener estas situaciones. Y cómo las encares, el profesionalismo, el sentido de urgencia, los recursos que pongas para solucionarlo, te va a ayudar a salir al otro lado mucho más fuerte que antes. Total, lo que decís es problemas va a haber siempre, pero básicamente acá, creo que si el cliente percibe que vos estás de su lado poniendo todo para resolver, y como dijiste, ¿no? Poniéndolo al cliente en el centro y a su necesidad y a la resolución del problema, el resto, digamos, se da muchas veces naturalmente, pues se construye un vínculo de confianza, de respeto. Totalmente. Y acá preguntan, respecto al liderazgo, ¿qué valor tiene para vos la cercanía del líder con el equipo? Y si tu crecimiento te ha llevado necesariamente a perder un poco ese contacto, o cómo lidiaste con eso. No perdí el contacto para nada. Yo creo que el tiempo que un líder de cualquier nivel de organización le dedica a entender a su equipo, a hablar, a escuchar sus problemas, a dar feedback, aunque ese feedback no sea siempre el mejor, y a participar, me parece que es fundamental. Es fundamental. Los líderes que no tienen tiempo para pasar tiempo con sus equipos no van a ningún lado. O sea, destruyen los equipos que tienen. El líder que está presente, que entiende lo que le pasa a cada uno de sus equipos y que da feedback inmediato, constructivo sobre cada situación, es el líder que se mantiene cerca. Y mantener cerca no siempre quiere decir estar diciendo cosas bonitas. Al contrario, muchas veces es estar marcando cuáles son las áreas de mejor y estar marcando hacia dónde hay que apuntar para hacer las cosas mejor, ¿no? Pero me parece es un valor fundamental. Si no estoy cerca de mis equipos de trabajo en todo nivel, ¿no? Hacia arriba, o sea, cuando pierdo esa conexión, siento que estoy totalmente fuera de control. No me gusta para nada. Creo que es una cualidad indispensable. Sería acá preguntan, para cerrar la última, si pensás que las reuniones de Zoom van a reemplazar los encuentros presenciales o en el corto o mediano plazo volverán a viajar para visitar a clientes. Yo creo que sí, que vamos a volver a viajar, sin duda, pero me parece que va a ser distinto a lo que era antes. Creo que hay una escala de valores o de etiquetas, si uno quiere, que se alteró. Me parece que las reuniones virtuales se van a hacer mucho más la norma que la excepción, entonces uno va a pensar más, y nosotros vamos a pensar más y los clientes van a pensar más también, bueno, digamos, ¿qué reuniones necesito realmente hacer el gasto, viajar, alejarme de la familia, dejar mi lugar de trabajo para irme a otra ciudad o lo que sea, y perder todo ese tiempo? ¿Qué situaciones realmente lo ameritan y qué otras conversaciones pueden suceder de manera virtual? Yo creo que sí que vamos a volver, seguro, pero no exactamente lo que era antes, que uno se pasaba la vida arriba de un avión, básicamente, por lo menos que trabajamos. Y vamos a cerrar con este comentario de Juan José Zapico, que dice: trabajé con Fernando hace 3 meses, hace 20 años, y ahora lo veo y escucho nuevamente.
preguntaría cómo ha hecho para conservar su esencia, porque veo a la misma persona más allá de los cambios y del tiempo, pero ya me lo respondió en cada minuto de la charla. Muy inspirador para todos, gracias por compartir. Me parece que destaca lo que sos vos, Fer, ¿no? Lo que es tu esencia, que más allá de que pasen los años, sos la misma persona que entró a Globant, en tu esencia, con tu humildad, con tus valores, con tu calidez, con tu cercanía, y hoy la verdad que feliz de escucharte y de verte tan comprometido con tu carrera profesional, con tus logros, y con todo lo que representa el que sé que eso es un eje fundamental y un pilar para que seamos una compañía más equitativa, más diversa y más inclusiva. Así que agradecerte por todo lo que haces desde tu lugar, siempre estás disponible, así estés corriendo, me el teléfono igual. Realmente. Así que Quiero, sí. muchas gracias por haberme invitado, la verdad que lo disfruté mucho, estuvo buena la charla y gracias por las preguntas. Para cerrar de mi lado, quiero, por supuesto, agradecerle a Martín, a Néstor, a Guiber, a Otto Martín, a los founders, por haberme elegido tantas veces a lo largo de mi carrera profesional. Quiero agradecerle a Pato Pomis, a Patricia, por enseñarnos y por empujarnos en la dirección correcta con esta agenda de diversidad e inclusión. A todos los equipos de trabajo con los que interactúo día a día, que son la única clave de mi éxito, tenerlos cerca. Y por último, agradecerle a Emiliano Litardo, abogado, docente e investigador en derechos humanos y diversidad e inclusión, que compartió una charla conmigo y la verdad que fue un placer y me enseñó un montón de cosas y me abrió la cabeza y muchas de las citas y las cosas que dije de acá vienen de sus enseñanzas. Espero que Emiliano pueda participar de alguna de estas charlas. Así que muchas gracias, Emiliano, también por la ayuda. Gracias, Fer. Bueno, ha sido un placer, ha sido muy disfrutada y tenés un montón de agradecimientos que te vamos a hacer llegar y sin duda creo que cumplimos con el objetivo que es que sea un espacio inspirador y de reflexión y de compartir historias, de conocernos desde un lugar distinto y bueno, acá te disfrutamos mucho hoy y aprendimos. Así que gracias, te queremos mucho. Gracias a todos. Gracias, Mar, gracias, Martín. Gracias, muchas gracias a todos por sumarse. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.